Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Lo mismo que en el caso de Tatiana, ¿no? Que nos ayudó tanto para triunfar y con su trabajo. Y lo mismo, Horacio. Gracias. Campeón. Gracias. No te voy a abrazar porque Voy a la batalla maestra. ¿A qué? A la batalla maestra. Bueno. A la batalla maestra, pero batalla es la que van a librar ahora la Secretaría de la Marina y la de la Defensa por el control de la agencia que está dejando Horacio Duarte. Pero así fue como el presidente López Obrador anunció la renuncia de este funcionario muy cercano a él, al presidente López Obrador desde hace tiempo. Renunció a esta Administración General de Aduanas, ya que, pues ya le decía, se va una nueva encomienda, y lo dijo el propio presidente, se va una nueva tarea. ¿A dónde? Al Estado de México, donde el próximo año hay elecciones, se va a renovar la gubernatura de este estado, el mayor estado con distritos electorales, el que aporta más votos junto con la Ciudad de México es el Estado de México. Este jueves el presidente López Obrador, ya le decía, dará a conocer al sucesor de Horacio Duarte al frente de esta agencia que administra las aduanas en México, y esta es la segunda dimisión de un funcionario federal en una semana. Apenas el jueves pasado renunció Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, la relevó Raquel Buenrostro, pero también hubo relevo en el Servicio de Administración Tributaria. Precisamente a quien le dejó el puesto, Raquel Buenrostro, fue al administrador de grandes contribuyentes. Es decir, ha habido una serie de enroques en el gabinete presidencial importantes de alto nivel, de funcionarios de alto nivel. Y como ya le decía, la renuncia de Horacio Duarte está enfocada 100% en las elecciones del Estado de México, que le importan mucho a Morena, al presidente López Obrador, y obviamente a Delfina Gómez, que es la candidata, o va a ser la candidata de Morena y los partidos aliados para competir y quitarle, a ver si pueden, este bastión histórico del Partido Revolucionario Institucional. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, de hecho confirmó que Duarte se va a sumar al equipo de campaña de Delfina Gómez, va a ser su coordinador de campaña, y en caso de obtener el triunfo en junio del próximo año, va a ser su secretario de gobierno, y después va a querer ser él el candidato a suceder a Delfina Gómez si es que ganan la elección el próximo año. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Bueno, Horacio es un operador político. Horacio es un jurista y es un abogado experto en materia electoral. Yo lo que entiendo es que Horacio Duarte renuncia a la dirección de aduanas para convertirse en coordinador de campaña y más tarde en secretario general de gobierno. Es lo que yo veo como un soporte y un apoyo muy fuerte a la maestra Delfina en el caso de que el triunfo electoral nos fuera beneficiado, o sea, fuéramos beneficiados como partido político. Entonces, me parece natural. Y tras la salida de Duarte en la Administración General de Aduanas, comenzó a sonar el nombre de un general en retiro. Se trata de Ángel Prior Valencia como posible sustituto de Duarte, y quien se ha desempeñado ya como director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. En 2018 se convirtió en comandante de la 12ª Región Militar de Irapuato, en Guanajuato. Sin embargo, fue en 2019 cuando se retiró, se le despidió con una ceremonia por parte del Ejército Mexicano. Y bueno, suena este nombre para encabezar esta Agencia Nacional de Aduanas. Ya veremos si lo confirma en unos momentos más el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Pero antes de anunciar su renuncia, Horacio Duarte dio un informe sobre la recaudación de impuestos que se ha generado hasta el cierre de septiembre de este año en las aduanas durante su administración, y dice que se alcanzó un récord de 820,318 millones de pesos, un aumento de 11% con respecto al mismo periodo del año pasado. El tema
de la recaudación. A diciembre de este año, del 2022, de enero a septiembre del 22, hemos recaudado 820,000 millones de pesos, que significa un incremento del 11% respecto al 2021, que es nuestro año récord en recaudación. Con esta tendencia que viene en los meses de mayor dinamismo en las aduanas por la temporada decembrina, estamos proyectando tener un ingreso de 1,100,000 millones de pesos. Y bueno, sin duda alguna las aduanas juegan un rol fundamental en la economía del país, es decir, en términos de recaudación, y porque además por las aduanas pasan todos los productos que llegan a México o salen de México. Tan solo de enero a septiembre de este año, ya escuchaba Horacio Duarte, se recaudaron 820,318 millones de pesos y se espera que para el fin de año esta cifra récord pues todavía alcance niveles mayores, aunque siga habiendo corrupción en las aduanas, no se ha erradicado y hay unos fideicomisos ahí que tienen 2,000 millones de pesos que se asigna el dinero de estos fideicomisos y que pues no se sabe a quién o qué, hay opacidad y sigue habiendo corrupción en las aduanas, aunque hayan mejorado los datos de recaudación. Vamos a ver un reporte de lo que ha sido este último año en la administración de aduanas. El 14 de julio de 2021 se publicó el decreto para la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que sustituyó a la Administración General de Aduanas. La nueva entidad comenzó a operar el 1 de enero de 2022, sin embargo dio mucho de qué hablar, ya que se contrató a personal de las Fuerzas Armadas para poder facilitar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías y pasajeros del país, además del cobro de impuestos o aranceles. En nuestro país operan más de 50 aduanas, las cuales han registrado un incremento del 16% en recaudación durante los primeros 4 años de la actual administración. Tan solo de enero a septiembre de 2022, la dependencia recaudó 820,318 millones de pesos, un incremento de 11% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y se estima alcanzar 1,100,000 millones de pesos al cierre de año. Las 10 aduanas que más recaudaron en los primeros 8 meses del año fueron Nuevo Laredo, Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tuxpan, Altamira, Ciudad Juárez, Colombia y Matamoros. En 2021, y pese al impacto de la pandemia por COVID-19 en el comercio exterior, Aduanas de México recaudó poco más de 1 billón de pesos, cifra histórica desde que se tiene registro. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y ya le decía, la renuncia de Horacio Duarte se suma a la larga lista de funcionarios que han dejado el gabinete presidencial o el gobierno del presidente López Obrador, ya sea por asuntos personales, por cambios de puesto, por diferencias con el propio presidente López Obrador y su política de gobierno. Y bueno, pues algunos porque lo usan simplemente como un trampolín para buscar sus cargos políticos, como ha sido el caso de muchos de los gobernadores que tenían un cargo en el gobierno del presidente López Obrador, en el gabinete, y que bueno, ahora se convirtieron en gobernadores. En los 4 años que va de esta administración morenista, han habido relevos en 14 secretarías de Estado, en 10 subsecretarías y en 23 cargos del gabinete ampliado. Además, han desaparecido 9 subsecretarías. Otro cambio ahora en las aduanas, porque Horacio Duarte, que como ya escuchamos a Ricardo Monreal, es un operador electoral, político electoral del presidente, fue el representante del presidente López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues ahora incluso redactó la reforma electoral que está en la Cámara de Diputados. ¿Se acuerda que la fueron a presentar a Palacio Nacional con el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera? Pues sí, es un operador electoral, no sabemos qué hacía en las aduanas como coordinador general primero de aduanas y luego se creó esta Agencia Nacional de Aduanas, que pues en teoría es algo más técnico, aunque la mayoría de estas ya las tienen las Fuerzas Armadas, una parte las opera el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional y otra parte la Marina, sobre todo le decía las que están en los puertos, en las costas mexicanas. Ese es el problema, que ahora esta batalla maestra a la que se refería Horacio Duarte como a tono
entre burla y entre decir que la maestra Delfina es la que va a competir por el Estado de México el próximo año y él va a ser su coordinador de campaña, pues esta batalla maestra se queda, pero se queda en las Fuerzas Armadas, quienes van a disputarse este cargo y la administración y operación de las aduanas. ¿Por qué? Pues porque es un negocio multimillonario. No solo se recauda mucho dinero en estos recintos fiscales que son las aduanas finalmente, sino que además pues hay la oportunidad, por ahí pasa todo, por ahí pasa el contrabando, la droga, los productos pirata, los cigarros falsos, los medicamentos piratas, es decir, todo lo que no debería de pasar a México, pues sí, entra por las aduanas. El huachicol también. ¿Y por qué entra? Pues porque hay corrupción y hay impunidad. Y si ahora es un mando castrense el que tenga el control y el poder de las aduanas, pues puede seguir habiendo corrupción, pero la impunidad ahora quizás será mayor porque a quienes juzgan a las Fuerzas Armadas pues son sus propios tribunales, sus propias fiscalías. Es decir, es un tema que ojalá que vaya para bien, que aumente la recaudación, pero sobre todo que realmente se combata la corrupción, que es de lo que adolecen y han adolecido durante todo el tiempo las aduanas mexicanas. Y bueno, Duarte, pues como lo dijo Monreal, es un operador político electoral, un operador al que el presidente López Obrador le tiene mucha confianza y va a operarle la campaña a Delfina Gómez. Veremos si es tan eficaz y le alcanza para ganar en el 2023.